Gracias, compañero presidente. Saludos. Estoy en uso de la palabra. Continúe, compañera asambleísta. Por favor, Por favor, dejémosle que intervenga la compañera asambleísta, ¿sí? Por favor, estoy en uso de la palabra, me permiten. El proyecto de ley recoge leyes dispersas que se procuró unificar, ordenar en este código, así como se presentaron propuestas de ley que abonaron para determinar un cuerpo normativo coherente, que siguió un proceso de diálogo en donde todos los involucrados expresaron sus criterios, presentaron sus observaciones y recomendaciones, aportes que la Comisión, en forma técnica y responsable, analizó y consideró en el texto del proyecto. La atención integral e integrada en la red de salud pública se realiza bajo el principio de la gratuidad. Se determina de rectoría, se establecen mecanismos articuladores del Sistema Nacional de Salud y mecanismos técnicos para la regulación y control del sector. Se crea una agencia de aseguramiento en la calidad de los servicios de salud con competencias para ejercer la regulación técnica, control y mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud públicos y privados, un régimen sancionador para el cumplimiento de la normativa, entre otros aspectos. Las disposiciones se ajustan a las necesidades, espacios, contextos, realidades y retos que la salud enfrenta. Los asambleístas en cada territorio vivimos y palpamos realidades que precisan de nuestra intervención, presentando propuestas de ley que garanticen el bienestar y la calidad de vida de los ecuatorianos. Tal es el caso del proyecto para la regulación y control en el manejo de medicamentos, insumos y dispositivos médicos que presenté y que el CAL dispuso se trate dentro del Código Orgánico de Salud, normativa que merece especial atención por sus connotaciones. Los fundamentos y motivaciones del proyecto se sustentaron en la falta de una ley que sancione las malas prácticas, así como el incorrecto uso, manipulación, almacenamiento de medicamentos, insumos y material hospitalario. Existen enfermedades relacionadas con la atención sanitaria, conocidas como infecciones hospitalarias o nosocomiales, producidas por diversos motivos, debido tanto a los sistemas y procesos en la prestación de atención sanitaria como a comportamientos individuales, tales como la acumulación de fármacos en una sección, sin las condiciones adecuadas o el ineficiente control de inventarios, ocasionando que los pacientes deban esperar por largos periodos de tiempo. La Organización Mundial de la Salud informa que anualmente los tratamientos y atención de cientos de millones de pacientes se complica a causa de infecciones contraídas durante la asistencia médica, incluso más graves que las mismas afecciones por las cuales visitaron el centro de salud, prolongando con ello la estancia del paciente en el hospital. Esta situación genera una carga económica adicional importante para los sistemas de salud. Los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad muestran que en algunos países se pierde hasta 19 millones de dólares por año a causa de la prolongación de la estancia en el hospital. Las infecciones intrahospitalarias, que en muchas ocasiones causan discapacidad, pérdida de la productividad y gastos médicos, afectan alrededor de 1.4 millones de personas en el mundo que contraen este tipo de infecciones. Además, la OMS, en su programa para la prevención de enfermedades nosocomiales, indica que conviene estratificar las zonas de atención de pacientes según el riesgo de contraer infecciones que presenta esa población, clasificando las zonas por el nivel de riesgo. En nuestro país se ha trabajado arduamente por adoptar mejores medidas de seguridad dentro de una institución de salud. Sin embargo, existe un déficit en el control sobre la conservación, almacenamiento y distribución de los medicamentos. El ARSA ha implementado el Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para establecimientos farmacéuticos, tanto públicos como privados, que distribuyen y transportan medicamentos, pero lamentablemente no todos los servicios farmacéuticos cumplen a cabalidad las directrices. Para el almacenamiento de los medicamentos esenciales y otros insumos de salud emitidas por la OMS, hace hincapié en la importancia de mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento de los medicamentos y dispositivos de salud y que estos no pierdan su efectividad hasta su fecha de caducidad,
lo cual es importante para prestar un servicio adecuado a los usuarios y economizar recursos. Además, expresa condiciones sobre calidad de mobiliario para almacenamiento y conservación de medicamentos, a fin de que estos, por ejemplo, no sean afectados por la temperatura, insectos, roedores, problemas de hongos, etc. Las áreas de almacenamiento, así como los medicamentos, deben estar organizados de tal manera que permita seleccionarlos sin lugar a errores. Estas son razones por demás válidas para que se establezca normativa y un sistema adecuado de regulación y control que garantice las buenas prácticas en el manejo de medicamentos, insumos, dispositivos médicos y materiales hospitalarios. La Comisión acogió de manera técnica esta iniciativa, pero sin embargo, que el proyecto de Código Orgánico de Salud recoge en general el objetivo de la propuesta del proyecto de ley de regulación y control en el manejo de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, es necesario que por su transparencia, trascendencia e importancia se establezcan disposiciones que obliguen a determinar las condiciones y medidas que deben aplicarse. Recomiendo, por lo tanto, que categóricamente se establezca en el último inciso del artículo 250 la obligación de la Autoridad Sanitaria Nacional de emitir la normativa para garantizar el cumplimiento de estándares de almacenamiento, conservación y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, con elementos que cumplan con características mínimas a fin de preservar calidad, seguridad, adecuado control de inventarios y de caducidad, y de sistemas para evitar todo tipo de contaminación ambiental que impidan alterar la calidad del fármaco y permitan monitorizar factores ambientales. De igual forma, en concordancia con esta norma, en el artículo 298 del proyecto, cuando trata de faltas leves, en el numeral 8, por un lado, entre las inobservancias que son causa de falta leve, se omiten las palabras conservación y dispositivos médicos, elementos que se encuentran en el artículo 250 antes referido, y por otro lado, no se establece la sanción como sí se lo hace en otros numerales. En tal virtud, es necesario que ante el incumplimiento de las normas se establezca una sanción. Se recomienda, por lo tanto, sustituir el numeral 8 por el siguiente texto: no cumplir con la obligación respecto de almacenamiento, conservación y dispensación de los medicamentos y dispositivos médicos dispuesta en el último inciso del artículo 250 será sancionado con 2 salarios unificados del trabajador en general. Para aclarar algo que se dijo aquí en el Pleno, los establecimientos farmacéuticos no son las farmacias. Las farmacias se llaman servicios farmacéuticos. En esos lugares es donde se realiza la venta directa al usuario final. Los establecimientos son los laboratorios, casas de representación, etcétera. Ellos no deben o no pueden vender de manera directa al usuario. Agradezco a la Comisión las consideraciones que tenga sobre las observaciones realizadas. Muchas gracias. Muchas gracias.